Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Renovación, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestra guía y la palabra de Dios nuestra norma de fe y conducta. Pues la palabra de Dios dice de esta manera, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y ¿qué? Y vida eterna. Vamos a orar entonces. Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darle gracias por este tiempo que como familia Renovación vamos a pasar. Gracias, Padre eterno, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque hoy también vamos a recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, hoy nos concentramos en adorarte, en bendecirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué le parece si adoramos juntos con esta alabanza? Postrada ante ti, mi corazón puede
tiene su Biblia, por favor ábrala en el Evangelio de Juan capítulo 3 del 1 al 19. Y vamos a ponernos de pie y darle lectura a la palabra de Dios. Y a mí me gustaría que usted me ayude a leer este evangelio tan precioso. Y le digo, vamos a hacerlo del capítulo 3, versículo 1 al 19. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2, y así todos nos unimos en el 19. La palabra de Dios dice de esta manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ustedes el 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que en esta hora prepares los corazones que van a escuchar este mensaje y que nosotros podamos transmitir tu mensaje con claridad. En el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Rápidamente quisiera compartir con ustedes que el diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo es un diálogo muy revelador en cuanto a las cosas o en cuanto al tema de la salvación eterna del hombre. Y quisiera que en esta noche nos tomemos unos minutitos para estudiarlo, para meditarlo. Entonces vamos a hacer esta pregunta: ¿qué nos enseña Jesús en este diálogo con Nicodemo? En primer lugar, amados hermanos, en el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, Jesús nos revela
la mayor necesidad de cada ser humano. La mayor necesidad de cada ser humano. Ahora, ¿cuál es esta mayor necesidad? Leamos nuevamente el pasaje y notemos qué dice la palabra de Dios. Vamos a leer nuevamente del 3, Juan 3, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otro versículo, Juan capítulo 3, verso 5 dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿cuál es la suprema necesidad del hombre? La suprema necesidad del hombre, de acuerdo a este diálogo y de acuerdo a lo que Jesús ha enseñado, su principal necesidad es nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué digo esto? Si nosotros nos ampliáramos más en este estudio y viéramos con más detenimiento la vida de Nicodemo, notaremos varias cosas acerca de Nicodemo. En primer lugar, Nicodemo era un hombre que tenía todo lo que un hombre terrenal puede desear. Por ejemplo, tenía un buen nombre. Nikos, que es griego, significa victoria. Demos significa pueblo. Entonces, su nombre, comenzando por ahí, significa victoria sobre el pueblo. Un buen nombre. Pero no solamente eso, la Biblia dice en el verso 1 que era uno de los fariseos. Es decir, Nicodemo era un hombre religioso y de la más estricta secta religiosa de los judíos, quienes cumplían escrupulosamente cada detalle de la ley y de los comentarios que ellos mismos añadieron a la palabra de Dios. Entonces era un hombre de buen nombre, era un hombre religioso, pero también la palabra de Dios dice que era un hombre principal. Esto significa que era un hombre influyente en la nación de Israel. Y más adelante la palabra de Dios en el verso 10, si no estoy equivocado, dice que Nicodemo era un hombre enteramente preparado, porque era maestro de los judíos. Y luego más adelante vemos que Nicodemo, cuando Jesús muere, de la nada saca 34 kilos de especies aromáticas sumamente caras y con ellas unge el cuerpo de Jesús. Entonces era un hombre rico, era un hombre pudiente. En resumen, Nicodemo tenía un buen nombre. Nicodemo era un hombre religioso, un hombre preparado, era un hombre adinerado. Todo lo que un hombre pudiera desear, Nicodemo lo tenía. Pero dice la palabra de Dios que viene a Jesús de noche. Y comienza con un saludo, por así decirlo, tradicional. Pero Jesús, quien conoce los corazones, apuntó directamente a la necesidad de Nicodemo. ¿Y cuál era esta necesidad de Nicodemo? Nacer de nuevo. Era un hombre religioso, pero no había nacido de nuevo. Era un hombre adinerado, pero su dinero no satisfacía su necesidad espiritual.
Y entonces Jesús apunta directamente a la necesidad y le dice, es necesario nacer de nuevo. Y así hoy, en nuestros días, hay mucha gente religiosa, hay mucha gente preparada, pero aún con todo y ello no han suplido la mayor necesidad que cada ser humano tiene, nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entrar en el reino celestial, para entrar en la vida eterna y gozar de Dios una eternidad. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? En primer lugar, vamos a ver lo que no es nacer de nuevo. No es un segundo nacimiento físico. Nicodemo eso pensaba. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, Nicodemo, eso no es nacer de nuevo. No es un segundo nacimiento físico. En segundo lugar, nacer de nuevo no es algo que el ser humano pueda provocar por sí mismo. Pues la palabra de Dios que hemos leído en Juan capítulo 3, verso 6 dice lo que es nacido de la carne. ¿Qué dice? Carne es. Es decir, el ser humano solamente puede producir otro humano. Entonces, ¿qué no es nacer de nuevo? No es un nacimiento físico, un segundo nacimiento físico. No es algo que el hombre pueda hacer. ¿Qué sí es nacer de nuevo? En primer lugar, dice nuestro Señor Jesucristo, nacer de nuevo es un nacimiento espiritual y es dar vida al espíritu del hombre que en su estado natural está muerto a causa de sus delitos y pecados. Eso dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3, verso 5, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere, ¿de qué? De agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento espiritual es una obra de Dios, donde Dios infunde vida al espíritu muerto del hombre. Dios allí envía vida y el hombre puede nacer espiritualmente. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Dios lo hace por medio del agua, dice, y del Espíritu Santo. Es decir, Dios lo hace mediante el Espíritu Santo y lo hace mediante la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, esta palabra no es una palabra muerta, esta palabra es una palabra viva. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, y esas son las que le puede dar vida a un espíritu muerto. ¿Cómo lo hace Dios? Lo hace por el poder de su Santo Espíritu y por el poder que tiene su palabra. Ese es un nacimiento espiritual, es una regeneración que se lleva a cabo en el corazón del hombre. Ahora fíjese bien, cuando Dios opera este milagro en la vida del hombre, hay un cambio radical. Quiero que lea conmigo Juan capítulo 3, versos 7 y 8. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y luego escuche, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que el nuevo
nuevo nacimiento que el Espíritu Santo produce en el espíritu del hombre es una obra maravillosa, pero también es una obra inexplicable. ¿Cómo lo hace Dios? Ya hemos dicho que con el poder de su Espíritu Santo y de la palabra. Sí, pero ¿cómo se lleva a cabo? No lo sabemos. No es algo que se pueda ver. Pero sabe, lo que sí se puede ver es los frutos o los cambios que produce. ¿Quién de ustedes puede ver el viento? No puede ver el viento. Pero si algo, un árbol se está moviendo, usted dice, es el viento que lo está moviendo. Así es la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. Produce un cambio radical, sí, pero también ese cambio radical, aunque no lo vemos físicamente, sí lo podemos ver exteriormente cuando la vida del hombre es cambiada. Ahora, ¿qué sucede cuando se produce el nuevo nacimiento? Y esto es lo glorioso del Evangelio, esto es lo glorioso de la obra de Cristo. ¿Qué se produce? En primer lugar, todos nuestros pecados son lavados, son perdonados, somos limpiados. Ese es el efecto que produce el agua en donde quiera que se aplique para lavar las cosas. Eso hace. Nuestros pecados son perdonados, nuestras culpas son quitadas. Pero hay algo más. El Espíritu Santo viene a vivir en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos capacita para que ahora podamos comprender la palabra de Dios, para que podamos vivir la vida cristiana, para que podamos seguir a Cristo, para que podamos amar a Dios y tantas cosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo visible. Así que si alguno de nosotros dice que es cristiano, pues debe de haber esos cambios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo eso produce. Entonces, lo que Jesús nos revela en este diálogo es la necesidad mayor de cada persona. Y ya dijimos que es nacer de nuevo. Pero el diálogo no se queda ahí, el diálogo sigue y ahora Jesús en este diálogo nos revela la más sencilla explicación acerca de cómo cada pecador puede nacer de nuevo. Dice Juan capítulo 3, 9, 16, dice, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Pues es natural. Si a ti te dicen, ¿verdad? Hay la posibilidad de que nazcas de nuevo. Y pues si tú estás interesado en la vida espiritual, pues dices, ¿cómo se puede llevar a cabo esto? Y Jesús, fíjese, toma un ejemplo de la vida de Israel y le dice, esta es la forma de cómo el hombre puede nacer de nuevo. Este evento o este ejemplo de la cual Jesús toma ejemplo para explicarle a Nicodemo cómo nacer de nuevo, se encuentra en el libro de Números capítulo 21, a partir del 4 en adelante. No lo vamos a leer hoy, pero sí se lo quiero comentar. Los que conocen un poquito la historia de Israel cuando fue liberado de Egipto, 40 años en el desierto, queja tras queja, queja tras queja. Y en una de esas, Dios les envió disciplina a esta nación. Les envió serpientes
y víboras venenosas para que los mordieran. Y comenzó esta plaga, por así decirlo, en el desierto, en medio de este pueblo. Y mucha gente comenzó a morir. Y Moisés, siervo de Dios, intercede por este pueblo y pide a Dios que retire esto. Y Dios les dice, hazte una serpiente de bronce. Ponla en un asta, como no sé cómo se llama, el mástil. Ponla en un mástil. Y la gente que sea mordida por la serpiente y corra y vea esa serpiente, ese veneno, no le hará mal, no le causará la muerte. Y Jesús le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón de esto es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, entonces, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Aplicándolo a nosotros, aplicándolo a Nicodemo. En primer lugar, debemos reconocer la gravedad de nuestros pecados. Los hebreos, al ser mordidos por la serpiente, llevaban el veneno de la serpiente en su sangre. Imagínense, y estaban en peligro de muerte. Cuando una serpiente te muerde, y si es venenosa, tienes pocos minutos para salvar la vida. Y no puedes decir, ay, pues me mordió una serpiente, qué feliz estoy. Sino que rápidamente hay que moverse, hay que buscar ayuda. Y el hombre, igual, lleva en sus venas, o llevamos en el alma, el veneno mortífero del pecado. Por lo tanto, hay que arrepentirse. El pecado no es algo gracioso. El pecado, aun cuando lo veas placentero, te causará la muerte. Y entonces hay que hacer algo. Hay que buscar a Dios, hay que arrepentirse. Y Jesús dice, tienes que mirar a la cruz, al sacrificio que Jesucristo hizo, para que puedas ser salvo. Pero hay que reconocer que se tiene una necesidad. Y esa necesidad es la necesidad de arreglar las cuentas con Dios. Porque si no las arreglamos, un día esos pecados nos alcanzarán y nos causarán la muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte eterna. Hay que hacer algo. Hay que poner un pesito de interés en la vida espiritual. Hay que reconocer. Y en segundo lugar, debemos creer única y exclusivamente en la obra de Cristo. Ahora alguien dirá, ¿por qué en Cristo? ¿Por qué no creer en que puedo ser salvo por mis buenas obras? ¿Por qué no creer en la secta religiosa a la que pertenezco? ¿Por qué no creer que puedo ser salvo por mis propios méritos? ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios justo. Es un Dios santo. Y como Dios, como juez justo, un día nos juzgará. Y si nuestros pecados no han sido arreglados en esta tierra,
igual como un juez terrenal sentencia a muerte o sentencia a cadena perpetua a un criminal, así Dios sentenciará a muerte eterna a los que no hayan arreglado sus pecados con Él. Y entonces, ¿por qué entonces solamente en Cristo hay salvación? Porque Cristo Jesús en esa cruz llevó o cargó o pagó el precio de nuestros pecados. Y la justa ira de Dios cayó sobre él para que esa ira no caiga sobre nosotros y para que al caer esa ira sobre Cristo Jesús nosotros podamos alcanzar la salvación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Reconocer que somos pecadores y mirar a la cruz o ir en fe y creer en el sacrificio de Cristo para salvación, y así nosotros podemos ser salvos. La pregunta es, si ya lo has hecho, gloria a Dios porque tú estás en paz con Dios. Pero si no lo has hecho, algún día tus pecados te alcanzarán. Ahora, en el último punto de este mensaje, vemos que el diálogo de Jesús con Nicodemo nos revela el mayor error que el ser humano pudiera cometer. ¿Cuál es este error? Juan capítulo 3, versos 17 al 19 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero luego dice, el que en él cree no es condenado. O sea, el que cree en el sacrificio de Cristo, la condena por sus pecados o el juicio por sus pecados no caerá sobre él. Pero escuche esto, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. O sea, no ha arreglado su situación con Dios. No tiene un abogado que lo represente delante de Dios. Luego dice la causa. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, o sea, que Jesús vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué causa? Porque sus obras eran malas. En otras palabras, el hombre, dice Jesús, ama más su pecado. Ama más sus obras, pecaminosas desde luego. Y por eso no quieren volverse a Jesús. Hay personas de doble moral que no quieren dejar sus pecados. Platicaba con una persona, le presentaba el evangelio y dice, no, pero es que si yo acepto esto, voy a tener que dejar el alcohol. Voy a tener que dejar a mi otra familia. Y eso yo no lo quiero hacer. Bueno, pues si no lo quieres hacer, algún día esos pecados te alcanzarán. Pero mire, aquí está el mensaje glorioso. Pero el que en él cree no es condenado. Si crees en Jesús para salvación, como tu único y suficiente Salvador, no hay condenación para ti. Pero ¿qué tienes que hacer? Reconocer que eres pecador y en fe creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, mi pregunta es, ¿lo has hecho?
es Jesús tu Salvador? Si es así, celebra esta Navidad con gozo, porque ese es el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. No vino para darnos cenas, no vino para darnos banquetes, vino para salvar al mundo. Y tú ya te apropiaste de ese regalo. Y si no lo has hecho, hoy es el tiempo para que lo hagas. ¿Qué te parece si inclinamos nuestro rostro y el día de hoy le dices al Señor Jesucristo que reconoces que eres pecador, que necesitas su perdón y que quieres nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios? Padre, en esta noche venimos a celebrar el acontecimiento más glorioso sobre la tierra, sí. Y es hermoso y es glorioso celebrarlo. Pero más glorioso es cuando entendemos el propósito, porque Él salvará al pueblo de su pecado. Y es hermoso cuando en fe miramos a la cruz, al sacrificio que se hizo en ese lugar, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo para salvación. Señor, en esta noche yo le he hablado de tu palabra a este pueblo, a los que me escuchan. Solo tú puedes dar vida eterna y solo tú puedes producir ese nuevo nacimiento en sus corazones. Señor, que el corazón que esté listo para recibir ese nuevo nacimiento en este día, abra su corazón, se vuelva a Dios y reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si hay alguien que quiera hacer esta oración, si hay alguien que quiere hoy nacer de nuevo, póngase de pie. Todos están orando, nadie lo va a ver. Y si lo ven, ¿qué importa? Y hoy entregue su vida a Cristo Jesús. Si usted se puso de pie, haga conmigo esta oración y diga: Señor, reconozco que soy un hombre o una mujer, pecador o pecadora, y hoy te pido que me perdones y que me laves de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Dame vida. Quiero nacer de nuevo. Hoy yo veo el sacrificio de Cristo como un sacrificio que se hizo a mi favor y creo en Él para salvación. Padre, en Cristo Jesús hago esta oración. Amén y amén. Una vez, hace mucho tiempo atrás, cuando el mundo parecía que estaba totalmente perdido, tambaleándose en la noche oscura de su propia maldad, Dios envió una luz. En medio de su atolondrada, desesperanzada y desesperada creación, Dios mandó no un gigante, sino a un indefenso niño. No a un guerrero blindado, sino a un bebé vulnerable y pequeño, a corazones que podían rechazarlo y a manos que podían abusar de él. Dios envió a su más frágil y aún así su regalo más poderoso, su amor encarnado, su Hijo.
ángeles inmortales, campesinos y reyes se reunieron esa noche a contemplar este regalo real, a rendir honores a su llegada con los cánticos celestiales y tesoros de la tierra. Es incierto saber cuánto entendieron esa noche. Quizás solo los dos que estaban parados junto a su cuna supieron la verdad que algún día el mundo entero deberá ver y creer que de seguro ese niño era mucho más que un niño, ya que en él está la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Tiempo de gozo y de luz, celebremos la historia de amor, porque ha nacido Jesús. Cantemos al niño enviado de Dios. Tiempo de gozo y de paz, nos ha iluminado el Señor con su amor. Hoy celebremos su luz. Cristo vino a buscar corazones que reciban su amor y sus dones. Con canciones adoremos a Dios. hoy celebremos Su nacimiento, tiempo de gozo y de luz. Cristianos, hoy cantad a Dios. acerca el tiempo de la Navidad. Alma, corazón y voz. Hoy celebremos la historia de amor, Grata nueva escuchar. Cerca el tiempo de la Navidad, tiempo de gozo y de luz. Hoy celebremos la historia de amor, porque ha nacido Jesús. Cristo vino a buscar corazones que reciban su amor y sus dones. Con canciones adoremos a Dios. Hoy celebremos su nacimiento, tiempo de gozo y de luz. una esperanza, todo el mundo siente. La luz de un nuevo día al fin brilló. Divina, ven aquí, nos llenas de Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de la paz. Eres la
de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde, fiel paso, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Si quiere puede salir de su lugar y vamos a darnos un abrazo, hermanos, fraternalmente. Vamos a bendecirnos unos a otros. Salga de su lugar y abrace a sus Ved qué bello resplandor, hermanos preciosos. luz en el rostro Gracias del por todo. niño Jesús. Yo también, hermanos. En el pesebre del mundo, la luz, astro de
Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos siendo iglesia en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.